Muy buenas a todo el mundo, me complace muchísimo invitarte a mi canal de YouTube recién estrenado. Creo que es una vía de comunicación súper fluida YouTube y creo que puedo aportar un montón desde aquí y es por eso que he decidido empezar el canal ahora. Este es mi primer vídeo. Hoy vamos a hablar de progresiones, de por qué progresar, cómo progresar y por qué no tenemos que entrenar siempre a fuego o a full. Y digo lo de a full porque lo voy a mencionar varias veces durante el vídeo sin querer, porque al final siempre es una expresión muy común que utilizo mucho. Pero bueno, voy a explicarte cómo progresar y por qué no debes entrenar siempre como si no hubiera un mañana. Para entender por qué tenemos que hacer progresiones, primero tenemos que entender cómo crece el músculo. Y para poder entender cómo o por qué crece el músculo, tenemos que entender el origen del entrenamiento, por qué el entrenamiento hace que el músculo crezca. Vale, voy a explicarlo súper llanamente y voy a explicarlo muy simple y voy a intentar explicarlo de forma que entendamos que el cuerpo responde al estímulo que le damos. Es decir, es como si nosotros habláramos con el cuerpo y el cuerpo nos respondiera. Pero en la realidad esto no es tan sencillo. La biología es mucho más compleja que esto y aunque yo lo voy a simplificar y en cierto modo todo lo que voy a decir es preciso, hay que añadir muchísimos matices más de los que estoy contando aquí. La primera de todas ellas, como he dicho, es que el estímulo se tiene que repetir durante varias semanas. Es decir, si yo simplemente hago pesas un día o dos semanas, no creces. Por eso tu cuñado, el que fue 2 semanas al gimnasio, pues no cambió nada a pesar de que se veía más grande. De hecho, la gente que ha estudiado cuánto tarda el músculo en crecer, los reportes más optimistas dicen que el músculo empieza a crecer sobre las 3 semanas. Aunque ya se empieza a dar hipertrofia de forma muy clara a las 5 o 6 semanas. De hecho, en un estudio que hice yo mismo recientemente, en 5 semanas el músculo sí creció. Entonces, digamos que mínimo necesitaríamos un mes para empezar a ver crecimiento real del músculo. Otra cosa es que tú te veas muy hinchado después de entrenar, pero esto no es porque el músculo haya crecido, es porque se ha dado una retención de agua dentro del músculo y esto ha hecho que se inflame, ¿vale? Pero esto no significa que haya crecido, es simplemente una inflamación transitoria que pasa a las pocas horas. Lo que no quita que no podamos utilizarla a nuestro favor antes de salir con una chica o yo qué sé, antes de Nochevieja, que es un clásico, ¿no? Entrenar el día 31 de diciembre. Pero bueno, con esto quiero dejar claro que se tiene que dar un entrenamiento de cerca de un mes de forma progresiva o bueno, de forma constante para que el cuerpo mejore. Bueno, para entenderlo de forma simple tenemos que pensar que el músculo crece porque se están dando una serie de tensiones muy altas en el cuerpo de forma continuada y quiere estar mejor preparado para hacerles frente en un futuro. Es decir, nuestros músculos en el día a día generan movimiento, pues friegas los platos, andas, incluso respiras con tus músculos, pero de vez en cuando, pues dichos músculos se ven obligados a hacer otra serie de cosas que les suponen esfuerzos mucho más altos, ¿vale? Que lo que les obliga a generar tensiones muy altas. Pues un día que te vas a hacer una mudanza, ¿vale? Y tienes, yo qué sé, agujetas al día siguiente. Esto ocurre porque las tensiones que se han dado dentro del músculo han sido muy elevadas, se ha dado un daño dentro del músculo o en el tejido conectivo, todavía no está claro por qué ocurren las agujetas, pero esto hace que tu músculo se dañe. ¿Qué pasa si esto ocurre un día o durante una semana o dos? No pasa absolutamente nada porque el cuerpo no ve necesidad de cambiar porque haya ocurrido una vez o dos. Desde una perspectiva evolutiva tenemos que entender que nuestro cuerpo solo se adapta cuando lo ve necesario. Es decir, no le gusta invertir recursos para mejorar porque esto le cuesta mucho. Voy a poner un ejemplo claro. Un culturista de élite, una persona con mucha masa muscular, pues igual, simplemente por existir, consume 3.500 kilocalorías. Esto es un consumo calórico súper alto. Ahora mismo no, pero hace igual 15.000 o 20.000 años esto era un problema, porque si para existir tú necesitabas 3.500 kilocalorías, pues tu posibilidad de subsistir, bajaba muchísimo. Entonces, desde una perspectiva evolutiva, al cuerpo no le gusta invertir recursos porque sí. Y crear un cuerpo súper grande y difícil de mantener a nivel calórico no es algo que nos interesara hace 20.000, 30.000, 40.000 años. O bueno, no sé cuándo empezó el Homo sapiens, que tampoco hace tanto, pero bueno, que no nos interesaba.
Por lo tanto, el cuerpo solo crece cuando lo ve necesario y se tienen que dar una serie de condiciones. Pero ahora nos encontramos con otro problema, y es que digamos que hay una serie de tensiones altas que hacen que el cuerpo crezca, ¿no? Es decir, yo hago pesas, esto hace que haya una serie de tensiones muy altas en mi cuerpo, en ese músculo concreto vaya, y esta serie de tensiones mandan la señal para que el cuerpo crezca una vez ha pasado una cantidad de semanas concreta. Entonces aquí la gente puede pensar, pues oye, voy al gimnasio, hago pesas a tope súper duro y así seguro que mi músculo crece. Y en principio esto sí tendría que pasar, pero hay varias desventajas en hacer esto. Lo primero es que no hace falta ir a tope para que el músculo crezca. El músculo ya crece haciendo esfuerzos más bajos que a tope. Hay un rango del que hablaremos más tarde. Y lo segundo, es que si vamos a tope nos vamos a generar un daño muscular altísimo, estaremos todo el día con mogollón de agujetas y esto va a evitar que hagamos entrenamientos de calidad más adelante. El primer problema con el que nos encontraremos es que el cuerpo se adapta súper rápido a todo lo que se le plantea. El cuerpo está constantemente recabando información sobre lo que pasa dentro de él y en tu entorno y toma decisiones en base a ello. Por lo tanto, si nosotros estamos entrenando pesas 4, 5, 6 semanas, pues el cuerpo ve la necesidad de crecer y crece. ¿Qué es lo que pasa? Que si estamos entrenando a fuego todo el tiempo, el cuerpo ve que estamos haciendo siempre lo mismo y dice, bueno, pues ya que me he adaptado ya a este estímulo, no necesito responder más, porque si hacemos siempre lo mismo, pues tampoco va a hacer falta mucho más que esto. Y entonces el cuerpo deja de responder, es decir, ya no crece más en respuesta a este estímulo. De esto se dieron cuenta muchos culturistas de la vieja escuela y dijeron, bueno, hay que confundir el músculo, si no lo confundes no crece. Y en cierto modo es un concepto curioso, pero es bastante acertado dentro de lo que cabe. Y es que el músculo, si no le cambias el estímulo cada X tiempo, no mejora. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque no es tan sencillo como meter cambios y ya está. Porque había muchos culturistas antaño que lo que hacían era meter series a fuego, metíamos aquí super series, aquí drop sets, una locura de entrenamientos que eran muy difíciles de tolerar y realmente no hace falta eso. Lo que sí tenemos que hacer es cada poco tiempo ir cambiando algunas cosas del entrenamiento para que le siga sirviendo al cuerpo para crecer. Entonces, ¿qué es de forma muy resumida lo que tenemos que hacer? Pues simplemente bajar, aumentar la intensidad, volver el entrenamiento un poquito más difícil. Y con esto el cuerpo seguirá viendo la necesidad de mejorar a pesar de seguir haciendo más o menos lo mismo. Creo que estoy pegando algunos gritos, no sé si hablando más cerca o más lejos hay alguna diferencia. Lo mismo ni funciona el micrófono, no lo sé, pero la verdad es que queda muy chulo. Bueno, siguiendo con lo nuestro. Tenemos que entender entonces que el entrenamiento tiene que cambiar, tiene que volverse más difícil. ¿Cómo lo volvemos más difícil? Esto es más simple de lo que la gente piensa. Tenemos que identificar cuál es el mínimo que nos funciona para mejorar. ¿Cuál es la dificultad mínima que nos sirve para que el músculo tenga un estímulo para crecer? Esta es una pregunta muy buena y ya la respondió mi amigo, el emblemático Batman Science, que aparte de influencer es investigador. Y bueno, en el primer artículo que él publica descubren que para que una serie sea efectiva, para que una serie nos sirva para crecer, tiene que ser o RIR 4 o menos. Es decir, tengo que dejar menos de 4 repeticiones para el fallo para que esta serie me sirva. Dicho de otro modo más simple, digamos que con 120 kilos yo puedo hacer 8 sentadillas. Pues para que la serie me sirva tengo que hacer 4 o más, ¿vale? Hasta 8, porque ahí es donde tendría solo 4 repeticiones más para poder hacer. Si hago 5 solo podría hacer 3 más, si hago 6 podría hacer solo 2 más, si hago 7 podría hacer solo 1 más. Entonces ese es el rango que nos sirve. Se ha demostrado que también podrían valer repeticiones, o sea, más repeticiones en recámara, es decir, que si puedo hacer 8 con 120 kilos, 2 o 3 también podrían valer, pero para que se entienda mejor diré que tenemos que dejar 4 en recámara o menos para que la serie funcione. Es decir, siempre tenemos que volverlo más difícil de una forma, es decir, o hacemos lo mismo pero más difícil aumentando el peso, aumentando las repeticiones, o hacemos lo mismo pero más, es decir, aumentar una serie más. Y para mí esas son las 3 principales formas de progresar. Entonces, ¿cuál es la razón real de que no podamos ir siempre a fuego, siempre a tope? Pues que simplemente no podríamos aumentar la intensidad y por eso no conseguiríamos mejorar, el cuerpo no tendría el estímulo para seguir mejorando.
Y ahora me vas a decir, es que hay un tío en mi gimnasio que entrena a fuego y siempre está duro todo y el tío está gigante. Aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas, y es que la gente que dice que siempre va a fuego normalmente se autorregula a sí misma, no siempre va igual de a fuego. Dentro de lo que es la muy alta intensidad se suelen regular. Se ha demostrado que las personas que dicen ir siempre a fuego no van siempre, es físicamente imposible que vayan siempre al tope de sus capacidades. Pero a eso tenemos que sumarle que hay gente que genéticamente está tan bien preparada para desarrollar músculo que haciendo casi cualquier entrenamiento mejora. Y estas personas posiblemente pues sean algunas de estas personas, es decir, personas que haciendo cualquier cosa crecen, yendo siempre a tope crecen. Pero como te habrás dado cuenta ya, tú no eres así, yo tampoco era así que vamos a intentar hacer las cosas bien y a mejorar. Aún así tenemos que tener en cuenta que aun pudiendo crecer yendo siempre a tope, si lo hacemos de forma gradual, habrá momentos en los que la intensidad sea más baja, momentos en los que la intensidad... Y a eso tenemos que sumarle que no es agradable estar entrenando siempre a fuego, es algo que al final psicológicamente te agota y que va a hacer que, uno, aumente tu posibilidad de lesión a largo plazo y además te canses antes del gimnasio. Entonces, como resumen de lo que hemos dicho hasta ahora, podríamos decir que cada serie es como una unidad de esfuerzo, es decir, una serie es un esfuerzo. Y para que esta serie sea considerada una unidad de esfuerzo, tiene que cumplir unos criterios de intensidad. Tiene que ser la intensidad superior a RIR 4 o 5, es decir, tiene que quedarnos 4, 3, 2 o una serie para el fallo. Y después tenemos que acumular una cantidad de series concreta, es decir, no nos vale con hacer una serie. Yo si queréis os puedo dejar una tabla de cuántas series son necesarias por grupo muscular para que el músculo crezca. A pesar de que esto cambia de persona a persona, cambia dependiendo de tu nivel de experiencia y demás factores. Pero bueno, yo os lo dejo para que luego la gente no diga que no me mojo. Pero a pesar de ello, tenemos que entender que llegado a un punto, si vamos progresando en la cantidad de esfuerzo que hacemos, no podemos hacer más esfuerzo. ¿Y qué hacemos en ese momento? Pues en ese momento nos vemos obligados a descansar. Y dos, ya este entrenamiento no podemos sacarle más partido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Plantear un entrenamiento en el que volvamos a hacer una progresión, pero con cambios con respecto al anterior. Porque si hacemos lo mismo, posiblemente la segunda vez que lo hagamos funcione también muy bien. Pero ya la tercera dejará de funcionar también y definitivamente la cuarta posiblemente ya no nos funcione. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, por ejemplo, cambiamos algunos ejercicios, cambiamos el número de repeticiones, cambiamos otras muchas cosas que podrían ayudarnos a seguir mejorando. Es decir, aquí sí tenemos que jugar con los cambios para que la progresión que hagamos no sea la misma que la que hemos hecho anteriormente. Otro de los grandes problemas es que también en las redes sociales, yo mismo, compartimos muchas veces únicamente las series más pesadas, las que más nos cuestan y definitivamente en las que mejor rendimiento tenemos. Pero si os fijáis, sobre todo en mi caso, por ejemplo, únicamente comparto estas series durante un tramo de semanas, que es la más dura de mi entrenamiento, donde más me exijo a mí mismo, pero antes hay una progresión de semanas mucho más fáciles que he tenido que hacer para llegar a estas semanas más duras. Si nos fijamos, estas últimas semanas que he estado compartiendo levantamientos más pesados, récords personales, suelen ser ya un tramo de 2-3 semanas, y a partir de aquí voy a dejar de hacerlo porque obviamente ahora empieza otra progresión en la que yo no voy a empezar tirando pesos muy altos para mí ni muy demandantes. Por lo tanto, tal vez la gente que nos dedicamos a la divulgación estemos dando una imagen un poco equivocada de lo que es esto, y por ello hacemos que mucha gente piense que entrenamos todo el día así, y realmente no es cierto. Al final yo trabajo, hago cosas y agradezco que partes de mi entrenamiento sean más sencillas y me cuesten menos. El problema es que si siempre entrenara a tope estaría como 3 horas y media al día al gimnasio y no es posible para mí. Esto es una cosa que puedo hacer una semana o dos a cada ciclo, pero no cada día, cada semana. Y realmente rara vez hago entrenamientos más largos que 2 horas y media. Y esto es una longitud de entrenamiento muy amplia, que casi nunca consigo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, si queréis dejar temas que queréis que trate, vuestra opinión sobre el vídeo, gente que queráis que invite al canal o lo que sea, solo hace falta que lo digáis y yo lo haré encantado. Así que nada más, chicos, chicas, un fortísimo abrazo y hasta la próxima.